¿Estás ahí? ¿Estás a bordo de AM550? ¿Estás a bordo de 24/7 Noticias? ¿Salimos? Viaje al puerto de la noche. El pasaje que nos merecemos a esta hora. En esta noche, en esta vida. Subite que nos espera lo mejor. Viaje al puerto de la noche. Conduce el escritor y periodista Sergio Sarachu. La acción de la masonería en la fundación de la ciudad de Neuquén. Como estudiante de la carrera de Historia y luego con mi desempeño como docente, siempre ha sido un tema de interés, un tema justamente mitos y leyendas, y siempre involucrado con este tema de sociedades secretas y demás temáticas así que están dando vueltas, siempre con esta del misterio, por decirlo. Y la verdad que le dio un sentido diferente a la historia que uno va escuchando, podría decirse oficial. Ajá. De la historia de la ciudad de Neuquén. Podría decirse ese grado de misterio que siempre le da otro gusto a la historia en ese sentido. Claro. Felipe, uno cree que la masonería ha estado presente en la historia de nuestro país y en la fundación de la mayoría de las ciudades. ¿Cómo llega aquí a Neuquén? Más que ya una leyenda, es un dato histórico. La masonería ha participado desde el siglo XVIII en adelante en gran medida en la historia del mundo occidental. Ajá. Ha sido, se ha llevado adelante lo que son los procesos de independencia de toda América, tanto Norteamérica como América Latina, con personajes como Francisco de Miranda, San Martín, Bolívar, han pertenecido a la masonería. Y luego, ya centrándonos en Argentina, se han mantenido a lo largo de la historia y han tenido mucha repercusión en lo que es el proceso de formación del Estado Nacional. Claro. Y a esta región va a llegar a partir de la incorporación de estos terrenos, de estos territorios, mejor dicho, al Estado Nacional a partir de la campaña del desierto durante el gobierno de Roca. Uh-huh. Y va a llegar de la manera de unas asociaciones de personas que van a instalarse en los lugares más importantes de la economía y la política de la naciente ciudad de Neuquén, que recordemos que la ciudad de Neuquén se va a fundar en 1904 tras el traslado de lo que era la capital del territorio de Neuquén, desde Chosmalal a la zona de la confluencia. Exactamente. Y va a haber siempre han estado muy cercanos, los masones han estado muy cercanos al poder, tanto político como económico, en todas las ciudades. Acá también sucedió eso. Sí, justamente fue, ya de entrada los personajes que podemos seguir mencionando, Casimiro Gómez, que fue uno de los compradores de estos terrenos, el territorio de la confluencia, este triángulo formado por el río Neuquén y el río Limay, tras la conquista, fue rematado y comprado por Casimiro Gómez, que era un personaje dueño de una empresa que elaboraba artículos de cuero para el ejército, y él ya pertenecía a una logia de la masonería en Buenos Aires. Ajá. Y la sensación que va dando es como que al tener estos territorios, estos terrenos, este espacio libre de crear una nueva sociedad, partiendo de una ciudad donde se manifestaban sus idearios, sus ideas, su forma la forma propia de pensar de la masonería. Así que va a ser se va a impulsar desde los sectores de poder, que justamente eran, en este caso, Casimiro Gómez, que aportó el elemento de la compra de territorio, pero después estaría presente Uque Roldán, que fue el gobernador del territorio nacional en los tiempos de
del traslado, que pertenecía también a una logia de la masonería, va a impulsar el traslado de la capital a este territorio. Y luego otro personaje que puede ser reconocido, muchos de esos personajes van a ser reconocidos hoy porque todos tienen una calle. El otro personaje importante es Eduardo Talero, que siendo un personaje, una persona que viene de origen colombiano, abogado, poeta, va a ser el encargado de diseñar la ciudad, la naciente ciudad, y ahí vamos a ver los primeros elementos simbólicos que se mantienen hoy en lo que es el centro de la ciudad, que era en ese momento el casco antiguo, podría decirse el casco antiguo de Neuquén. Las diagonales, la presencia de un monolito fundacional que está ubicado justo en el centro, donde hoy se ubica el monumento a San Martín. Ajá. Un monolito que se asegura, bueno, los textos oficiales aseguran que es, bueno, hace referencia a la pirámide de Mayo, pero bueno, una vez estudiando la simbología de estas sociedades secretas, en este caso la masonería, hace referencia más a un pequeño obelisco que dataría de la tradición ya del pueblo del antiguo Egipto y que sería incorporado como símbolo de esta sociedad secreta. Felipe, a ver si entiendo, si uno analiza, por ejemplo, el trazado de la ciudad de Neuquén capital, con las diagonales, el monolito allí en el centro, estamos reconociendo una simbología, estamos reconociendo símbolos de la masonería. Exactamente, sí, es un elemento común que no sería una excepción, o sea, Neuquén no sería una excepción, sino ya es algo que se puede observar algunas veces, se ha comentado en la ciudad de Washington, pero en Argentina la ciudad de La Plata, claro, que fue diseñado por Dardo Rocha, que tiene el mismo elemento simbólico. El otro, hace poco me enteré que la ciudad de Necochea también tuvo una impronta por ser fundada por sectores de la masonería, también muy ligados a la zona de La Plata. Y acá, lo que daría todo un nuevo significado a nuestras calles. No sería simplemente caminar por una diagonal, sino todo lo que implicaría. Felipe, dentro de lo que ha sido la construcción de la cultura, la construcción del imaginario social sobre la historia de Neuquén capital, pocas veces se ha visto oficialmente que esto que vos me estás diciendo se hubiera dicho antes. Sí, bueno, esto tiene que ver. Primero, bueno, hay un material trabajado, ya la profesora Susana Bandieri tiene un trabajo sobre la masonería en la Patagonia. Ajá. También el historiador Ricardo Con tiene un par de artículos trabajados en la revista Más Neuquén sobre la masonería, y un periodista de Buenos Aires, disculpen el nombre, que me olvidé el nombre, creo que es de apellido Suárez, que también trabajó. Pero después, en general, el tema de la masonería es las sociedades secretas. Esta temática es difícil de trabajar por las mismas características que tiene. El acceso a fuentes. Como historiador uno trabaja con fuentes primarias, con esta información que queda más cercana a los hechos. Y en el caso de una sociedad secreta, mucha de esa información o se ha perdido o está resguardada y protegida, y solo tiene acceso a aquel que ha sido iniciado dentro de una logia masónica. Claro, y también ¿sí? Ese ocultamiento genera prejuicios o suspicacias o hasta mitos y leyendas sobre qué se trataba en forma interna en las reuniones masónicas, ¿no? Exactamente, sí. Es porque justamente una de sus características es el secreto, el resguardo del secreto. Claro. Lo que se denominaría es un conocimiento de tipo esotérico. Cuando muchas veces uno menciona la palabra esotérico, refleja prácticas de brujería, todo, y simplemente esotérico es aquel conocimiento que está
solo se permite a aquellos iniciados. Claro. Es un conocimiento restringido solo a sus miembros. La iniciación de esta característica, o sea, tiene un gran, ¿cómo decirlo? Una de sus características importantes es una ritualidad dentro. Y bueno, es algo que llama mucho la atención. El secreto en sí, como no ha sido también uno de los grandes problemas que tiene el trabajar con esto, incluso con esta temática, incluso el informarse. Uno va a una librería y puede encontrar muchos libros sobre sociedades secretas y masonería y demás, pero muy poco a veces es de una calidad científica aceptada. Claro. Hay mucho, por decirlo, mucho verso, especulación. La última pregunta, Felipe, abusando de tu tiempo a esta hora. Estos elementos, estos símbolos que se ven en el trazado de la ciudad con respecto a la masonería o a estas sociedades secretas, también se pueden ver símbolos en lo que han sido la construcción de los primeros edificios o de la construcción en general en Neuquén Capital. Es más difícil de por lo menos yo no, ahí tengo poco conocimiento, está más unido a la especulación. Muchos dicen ver símbolos en la fachada de la capilla Nuestra Señora de los Dolores, que se ubica, que fue la primera capilla de la ciudad de Neuquén, que tiene también todo un surgimiento bastante interesante. La ciudad de Neuquén originalmente no tenía un espacio para la iglesia, lo cual da otro indicio de la masonería, la presencia de la masonería acá. Y sobre todo en esa fachada ver un triángulo. Me han comentado sobre la Torre Talero. Ajá. O sea, siendo Talero, Eduardo Talero un masón. Masón, habría también diseñado su casa, esa casa famosa que siempre aparece, con simbología de la masonería. El gran problema ahí también está en que mucho de lo que es el patrimonio arquitectónico de la ciudad de Neuquén se ha perdido. Este gran problema que tenemos, que es que muchos de los edificios antiguos han sido demolidos o no están en condiciones. Viaje al puerto de la noche. Conduce el escritor y periodista Sergio Sarachu.